Me ha entusiasmado mucho ver que Ernesto Castro ha hecho un vídeo de introducción a la filosofía, que es algo que le piden a los profesores de filosofía muy a menudo, en todos los niveles de la educación, qué hay que leer para entender la filosofía o empezar con la filosofía. Y me ha gustado tanto la idea que en lugar de verlo, y para no contaminarme con las ideas que él puede dar, he decidido hacer mi propia recomendación, pero haciendo algo que seguramente los profesores de filosofía no suelen hacer, que es pensar en los niños, como esa pregunta que se hacen los pájaros de Hitchcock, esa señora que pregunta, pero es que nadie va a pensar en los niños. Bueno, pues yo voy a pensar en cómo hacer llegar la filosofía antigua, que es algo que también se suele olvidar, porque por lo menos en Bolonia, donde yo estudié filosofía, el programa de doctorado, el trabajo de los doctorandos, empezaba como muy eh, en los albores de la filosofía en Giordano Bruno. Y todo lo anterior no se consideraba que fuera importante. El primer seminario que tuve fue sobre Hume, así que la filosofía antigua generalmente caía un poco en el olvido. Mis ideas, bueno, son hacer llegar la filosofía como lo que para mí es y representa, que son cuentos infantiles con una profunda interpretación y un uso quizás retorcido. Para mí la filosofía no se distingue de los cuentos populares, es algo que he dicho, he repetido muchas veces. Para mí los libros de filosofía deberían tener vivos colores, ir en una encuadernación que los asemejara a libros infantiles, porque en cierta medida para mí son eso, con mayor o menor profundidad, o no es necesario que la tengan. Por eso mi idea de una biblioteca de filosofía infantil, por así decirlo, que pudiera ir introduciendo como un sacacorchos en los niños el estudio de la filosofía de manera cronológica, mi lista va a ser cronológica, empezaría por los mitos sumerios y muy particularmente el de Enki y Ninmah. Esta edición de Federico Lara Peinado, que es discípulo de Pettinato, que es una especie de fusión, reedición, un poco, como ven, infantilizante, colorista, como debe ser, de su edición para la editora nacional, que era ese magno proyecto editorial que desgraciadamente parece que está pasando directamente a la guillotina. El Estado lo está guillotinando, lo está destruyendo, cuando lo que debería hacer sería restaurarlo y tener una editora nacional con clásicos pagados por el Estado que debiera haber en todas las bibliotecas del país, en todas las bibliotecas del Estado español. Enki y Ninmah es un relato, es un cuento, digamos, infantil. Es un cuento infantil, pero un cuento infantil como eran aquellos cuentos infantiles del siglo XIX y de tiempos anteriores, que eran un poco terroríficos. Enki y Ninmah es un cuento humorístico, es divertidísimo, pero es uno de esos cuentos divertidos de tiemble después de haber reído, como decían en La Codorniz, porque presenta una mitología, una concepción del mundo, una cosmovisión disteísta. La inmensa mayoría de los mitos sumerios que nos han llegado, en su forma más tardía, en su forma babilónica, no en la primitiva sumeria, en la que hay pues héroes forzudos, lo habitual en los cómics de superhéroes, esos mitos tienen, sin un trasfondo ateo, que un ateo puede ser optimista. Un ateo, por ejemplo, puede pensar que tiene razones para ser optimista porque no hay un castigo eterno, no hay un infierno, pero un disteísta no puede ser optimista de ningún modo. Un disteísta ha de ser pesimista por fuerza, y estos mitos son pesimistas, porque no piensan que no haya un dios o unos dioses, sino que los dioses son malos, o están borrachos, o son idiotas, que es peor que ser malo, y nosotros sufrimos sus efectos. Estos cuentos, estos mitos, son una iniciación a la filosofía como la que Lisa Simpson le pide en uno de los primeros capítulos a Homer Simpson, y Homer Simpson le responde sobre la vida y Lisa se queda con los ojos abiertos toda la noche en la oscuridad. Bien, este tipo de cuentos infantiles serían estos mitos sumerios al estilo de la literatura infantil del siglo XIX, tipo como Pedro el Greñudo y estos cuentos alemanes horribles. Sin embargo, como digo, es divertido y quizá no estaría mal
volver a dar a nuestros niños cuentos aterrorizantes y traumatizantes, no exentos de ser enormemente divertidos. Por cierto, estoy empezando por los mitos sumerios, suponiendo a nuestros niños que quieran saber de filosofía que ya conocen la Biblia o el Corán o lo que sea, cosa que tampoco hay que dar por sentado. Yo en mis clases a veces he discutido con algún alumno evangélico, que son los únicos que tienen una fe así como para llegar a la discusión teológica, diciéndole que, bueno, que la Biblia se inspiraba en tal o cual cosa, y él me dice, no, será al revés. No, esto es cronológicamente anterior a la Biblia, y la Biblia es una respuesta en el ámbito en el que se contaban estos mitos, creyente y teísta, y además sosteniendo que Dios es bueno, lo cual no siempre le sale muy bien, porque el Dios del Antiguo Testamento da bastante miedo y hay que esperar a Jesucristo, al Nuevo Testamento, para convencernos, para tranquilizarnos con la idea de que no, Dios es enteramente bueno, aunque en el Evangelio también se habla de espadas y fuego y división, pero bueno, la revolución que supone el Nuevo Testamento frente al Antiguo es esa, que Dios es bueno, cosa que a pesar de ser una respuesta a la Biblia ante este tipo de mitos, no acababa de lograrse el concepto de bien, porque claro, el bien no estaba muy desarrollado. Y antes de seguir con esto, quiero citar algo importantísimo a propósito de los niños y de la religión. Yo durante mucho tiempo estuve leyendo los libros sagrados de Oriente, dirigidos por Friedrich Max Müller, en la edición digital que se puede conseguir en el Sacred Text Archive, el archivo de los textos sagrados, que era iniciativa de un señor particular que empezó digitalizando los textos, los libros sagrados de Oriente, y luego siguió con una biblioteca enorme, se murió y gracias a Dios siguieron haciéndolo. Yo nunca había visto un libro, un volumen de los textos sagrados de Oriente, y gracias a la página archive.org, en el que uno puede encontrar los libros tal cual fotografiados, y uno puede leerlos como si los tuviera allí, pude ver algo que no había visto en la edición digitalizada, que es que si uno abre la portada, hay un grabado, están los títulos, pero en la página de la izquierda hay una cita recurrente de Friedrich Max Müller que dice: no se puede decir que una religión sea falsa, como no se puede decir que un niño sea un hombre falso. Y creo que este pensamiento sobre la religión, la infancia y la filosofía debería estar también en la página izquierda de todos los libros de esta biblioteca que voy a presentar. Como digo, yo supongo que los niños conocerán la Biblia, el Corán, etc. Si no es así, estaría bien, deberían conocerlos, y en el caso de que sean musulmanes, aunque parezca algo muy subversivo, estaría bien que, si son españoles, y si no también, al menos como introducción, conocieran el Corán a través de la traducción de Cansino Sassens. Quiero decir, es subversivo porque es un judío, de acuerdo, pero aún así creo que la introducción al Corán, luego tiene la traducción, este es como el volumen introductorio, la introducción y la traducción al Corán de Rafael Cansino Sassens creo que es de lo mejor que se ha hecho sobre este texto sagrado, y además habla de cosas de las que o nadie se atreve a hablar o no llegan a hablar bien, como por ejemplo una cuestión palpitante que parece una tontería con todo lo que supone el Corán y más en nuestros días, pero que es una cuestión palpitante. ¿El Corán está escrito en verso, en prosa o en qué? Porque la tradición dice que está escrito en prosa rimada. Y aquí en este libro es una de las pocas respuestas adecuadas, una de las buenas respuestas por fin, para saber qué es eso de la prosa rimada, en qué está escrito el Corán, por ejemplo, que no es moco de pavo, es algo muy importante. Esto en cuanto a los niños musulmanes, que este libro, que no es pequeño, es una introducción maravillosa al Corán. Y para los niños judíos y católicos y protestantes, pues antes que Biblias como esta, la Nácar Colunga, que recurrentemente a todas horas es muy bonita, y sí, la presentación está muy bien, pero a todas horas intentan convencernos, hacen notas que dicen, no, aquí no dice lo que dice.
todo el rato intentando justificar las pasadas, porque se pasa mucho, del texto sagrado, todas las cosas que ahora nos asustan. Sin embargo, esta maravillosa traducción, esta maravillosa edición científica de Cantera e Iglesias, no dice, ahí no dice lo que dice, sí, dice esto, ¿qué pasa? Y además esto, es una edición científica estupenda, muy recomendable, está editada por la misma editorial que la Nácar-Colunga, la Biblioteca de Autores Cristianos, y es, creo, la mejor Biblia para acercarse al texto sagrado de los judíos y los cristianos. Pero volviendo a los textos anteriores, a los textos de la antigua Sumeria y Babilonia, pero sobre todo Babilonia, porque los textos filosóficos, como digo, están en el periodo babilónico, que es, como dice Bredsted y como dice Hegel en sus prolegómenos a la filosofía, los prolegómenos a la filosofía del derecho, trabarse en la palabra filosofía y no en la palabra prolegómeno, solo cuando anochece en las sociedades, es cuando levanta el vuelo el mochuelo de Minerva, solo cuando una sociedad ha llegado a una decadencia se empieza a filosofar. Egipto conoció muchas etapas de decadencia, hundimiento, pero siempre tuvo una cierta mirada optimista, incluso en los textos más pesimistas que influyen en el Éxodo, en las plagas del Éxodo, en el relato de Job, en todos estos textos claramente pesimistas. A pesar de eso, la visión egipcia nunca fue una visión pura, verdaderamente filosófica, algo que podamos llamar filosófico. Siempre había una idea de que portándose bien se conseguía algo bueno, y los textos iban más bien orientados a decir cómo hay que portarse bien. Bien, entonces, como digo, empiezo por los textos sumerios y babilónicos y no por los textos egipcios. Y continuando, pues son casi cronológicos, no se sabe muy bien la fecha. Continuando con estos textos debemos ir a la versión babilónica, a la versión acádica de la primera epopeya extensa que conocemos con todo detalle, y la conocemos con tanto detalle que llegó hasta los griegos y los griegos la conocían. Y en la historia de los animales de Eliano se habla de Gilgamo, que no es otro que Gilgamesh. Gilgamesh, este señor. Además es que esta es la imagen de Gilgamesh, esta es la versión del maestro de Federico Lara Peinado, que también tiene su propia versión. La he puesto al revés, esto es. Sin embargo, la versión de Federico Lara Peinado está en español, está muy bien, y esta está en italiano. Yo recomendaría la manera en la que se pudiera seguir la de Federico Lara Peinado, que el profesor lo puede traducir, y sobre todo puede traducir el pasaje más filosófico y el que más nos interesa, que es cuando Gilgamesh va en busca de la vida eterna. Le piden para conseguirla que esté 12 días que aguante unos días sin dormir, y en cuanto se sienta para cumplir su reto de estar despierto, cae dormido, cae pajarete. Y entonces cuando se despierta le preguntan, pero bueno, querías la vida eterna y no eres capaz de estar despierto 12 días, como diciendo que la muerte es el sueño necesario que debe seguir a la vida. Este libro es mucho mejor, está mejor encuadernado y no tiene tantas notas que interrumpan el texto, y es un cuento infantil, que es lo que debe ser. Este texto está lleno de notas científicas que interrumpen el texto, pero bueno, en el caso de que no tengamos más remedio, por razones obvias, de hacer leer a nuestros niños el mito en español, pues habrá que decirles que prescindan de las notas, totalmente. Que se abstengan de leer las notas y que lean el libro como un cuento que es. Esto de ir en busca del sentido de la muerte y de por qué morimos, e ir a seres extraordinarios, está en la base del siguiente texto, ya de la India, que vamos a ver en esta biblioteca, que son las Upanishadas, y más concretamente la Katha. De todas las Upanishadas, la Katha. Upanishada quiere decir sesión, no sesión en plan una rave,
sino sesión de que los alumnos se sientan alrededor del maestro y el maestro explica los textos, en este caso el texto sagrado de los Vedas. Esta es la versión de Friedrich Max Müller, que como ustedes comprenderán, pues me inspira muchísima simpatía. Para mí es la mejor desde un punto de vista filosófico. Dice cosas inteligentísimas en la introducción sobre, por ejemplo, el valor cultural de la guerra, sobre que hace falta ser un genio para entender a un genio, que Schopenhauer leyó la traducción de Anquetil du Perron, que es un desastre, es un batiburrillo de palabras griegas, latinas, todo mezclado, y ahora sí se enteró porque era un genio. Friedrich Max Müller tiene una introducción maravillosa a este libro de Upanishads. Esto está sacado de los libros sagrados de Oriente, y es cierto que mi directora de tesis, que tuvo la paciencia enorme de dirigirme mi tesis, Ana Agud, y Francisco Rubio Orecilla, sacaron este libro también muy en la línea de Max Müller, porque se llama La ciencia del Brahman, que es el título de un libro de traducciones y poemas de Rickert, que era del círculo de Müller, de Müller, del padre de Max Müller. Friedrich Max Müller era hijo del poeta Müller. Y bueno, pues sí, está en la línea de estos sabios alemanes maravillosos, como el gran Rickert, pero es quizá demasiado científico también, y bueno, tiene la ventaja de que está en español. Si lo damos a leer, que se abstengan también de las notas, que no lean las notas, que disfruten directamente del texto. Luego ya tendrán tiempo para leer las notas, pero primero que lean la Casta, que es importantísima, y en ella está pues el germen de Protágoras, de Platón, de muchísimas cosas de la filosofía griega. Y está además en forma de cuentecillo muy similar. La Casta obedece a una especie de cuento filosófico preiranio que se puede rastrear también en las Gazas de la Vesta de Zoroastro, y tiene un parecido enorme con el Mago de Oz, el maravilloso Mago de Oz de Baum, que es un libro muy filosófico. Hace poco tuve ocasión de ver otra vez la película, aquella película de Fleming, con la que Fleming compitió contra Fleming, porque en los Oscars los dos grandes competidores eran el Mago de Oz y Lo que el viento se llevó, que ambos tenían la mano del mismo director. Al final ganó en todo Lo que el viento se llevó, lo cual me alegra, porque Lo que el viento se llevó es una grandísima película que no puede defraudar al libro. Sin embargo, la película del Mago de Oz, con ser muy ingeniosa y tener cosas brillantísimas, divertidísimas, musicales, no se parece en nada al contenido filosófico del libro original. Se carga el contenido del libro original, que puede retrotraernos pues, a un montón de filósofos occidentales e indios, como Santirakshita, por ejemplo. Es un libro que, si no queremos darles las Upanishads de entrada, porque a lo mejor son niños que tienen 5 años o algo así, podemos empezar haciendo que se lean el Mago de Oz y luego ir subiendo a las Upanishads. Que, bueno, aquí tengo 3 ediciones. Tengo la edición de la Unión Tipográfica de Turín, la UTET, esta edición en un solo volumen de varias Upanishads, está hecha por Carlo della Casa. El que sepa italiano, pues este libro es fantástico. El que sepa español y no sepa otra lengua, este libro es muy científico, muy depurado. A veces el español no llega a ser un español literario porque intenta ser muy fiel al sánscrito, y si uno es demasiado fiel a una lengua, pierde la frescura y la naturalidad en español. Es un libro más bien para gente que se lo ha leído ya en una versión más literaria y quiere afinar en el significado. Yo en todo, y teniendo en cuenta que ahora las escuelas son bilingües, etcétera, yo en todo recomendaría la versión de Max Müller. Bien, y pasando un poco más adelante en el tiempo, he hablado de Platón. Pues sí, yo creo que habría que seguir con Platón.
Y aquí tengo el primer libro de filosofía que yo leí, que tuve ocasión de leer, porque en Andújar no había muchos libros de filosofía, pero conseguí esta misma edición, este mismo ejemplar, este mismo volumen. Es la Apología de Sócrates, traducida por, vamos a ver, en algún lugar tiene que decirlo. Vaya, no, esto es una sorpresa para mí, parece que es casi un volumen, 15ª edición, sí, pero vaya, no dice quién es el traductor en ningún sitio. Qué curioso, leí una... Ah, sí, aquí está, Tomás Meave, Tomás Meave. Creo que es el protagonista del famoso poema de que hay que saber o por lo menos es el mismo apellido de Meave, hay que saber las 4 lenguas de España, lo cual es muy, muy discutible. Bueno, así conocerán a Sócrates. Y hay que conocer a Sócrates porque es a quien debemos el término filosofía, aunque sus discípulos se lo atribuyan a Pitágoras. Pero parece ser que no, que el único que empezó a llamarse filósofo fue Sócrates, mientras que todos los anteriores se llamaban a sí mismos sabios. No decían que fueran filósofos, sino sabios. Y es una obra muy breve, es como una obra de misterio, es como una película judicial, y creo que es una lectura más que apta para un niño. Es muy adecuado. Platón, sin embargo, pues tiene sus neuras y sus manías, y aunque es un filósofo de la escuela de Sócrates, que no es sabio sino filósofo, pues a veces desbarra mucho pontificando, y está bien, después de haber conocido a Platón y sus cosas, aunque esa obra fue capaz de gustar incluso a Jenofonte, pues después de haber conocido a Platón, estaría bien pasarse a alguien tan razonable, tan sensato como su discípulo Aristóteles. Si alguna vez hago alguna pausa es porque llaman inoportunamente a mi puerta, y todas estas distracciones mundanas a las que se enfrenta cualquiera que pueda o quiera dedicarse al pensamiento. Pueda, claro, porque no todo el mundo lamentablemente tiene ocasión en su vida por las demasiadas cargas, aunque nunca dejaré de recordar lo que decían muchos supervivientes de los campos de concentración, que es que incluso en la vida de un campo de concentración, de un campo de exterminio incluso, es necesario dedicar tiempo al arte como sea. Y quien dice al arte, dice a la filosofía. ¿Y quién se atrevería a decir que tiene una vida más dura que la de un preso en un campo de exterminio? Bien, esta obra, La Política, en este caso la tengo en una edición fabulosa, naturalmente, bueno, es bilingüe, y está editada traducida, comentada por Julián Marías, ni más ni menos. Al igual que he hablado antes de la editora nacional, pues el Instituto de Estudios Políticos pues creó muchas maravillas que deberían estar en todas las bibliotecas de España, y sin embargo pues me temo que también han ido camino de la guillotina, lo cual es bastante sarcástico para las obras de un instituto fundado o activo en tiempos de Franco. Bien, La Política es una obra enormemente sensata. La sensatez en política es algo que... La sensatez en filosofía, bueno, en política por supuesto, pero en filosofía es algo que puede resultar incluso sorprendente, y nunca está de más que los niños sepan que la filosofía puede ser sensata. E incluso, y ya me paso a otra obra, a la obra de filosofía china que se debe conocer, no a las que habitualmente se estudian, que son de magia o buenas costumbres. Esta es la gran obra de la filosofía china, y enseña que la filosofía puede ser también extremadamente, no divertida como antes, no narrativa, entretenida, no. Ahora poética, y extremadamente poética. El libro del maestro Chuang en tono plano, en tono llano, el maestro Chuang, es un prodigio de poesía, de belleza, de sensatez también, de preguntas más que de respuestas.
este libro es, si hubiera que leer un solo libro de filosofía y no para seguir una carrera y para luego leer más libros de filosofía y tener más conocimientos de más autores y de más libros, me quedaría con este. Si hubiera que elegir un solo libro de filosofía para leer en una vida que no fuera a dedicarse a la filosofía, sino que le fueran a pegar un tiro o algo parecido después de leerle el libro. Que es sin sentido, ¿no? No, sí, tiene sentido. En Alain de la Isla, Alain de Lille, Alanus ab insulis, o de insulis, recoge ese aforismo latino de que hay que vivir como si se fuera a morir mañana y hay que estudiar como si se fuera a vivir siempre. Es decir, si uno se lee este libro y después le pegan un tiro, yo creo que habrá hecho bien, por absurdo que parezca. Bien, después de Aristóteles, cronológicamente, Chuang-Tzu. Y luego, cronológicamente también, y también para algo muy importante que es perderle el miedo a la filosofía y ver que la filosofía puede ser no solo entretenida, no solo bella y poética, sino también divertida, naturalmente el Diógenes Laercio, Las vidas de los filósofos más ilustres. Esto es una edición completa en un solo volumen, bilingüe, griego-italiano, pero no hay que preocuparse, es decir, esto está muy bien para el que sepa griego, para estudiar, para afinar los significados, como en el caso de las Upanishads de Ana Agud y Francisco Rubio, pero afortunadamente en español tenemos una preciosa y divertidísima traducción del siglo XVIII de... vamos a ver, sí, de José Ortiz y Sainz, estos dos volúmenes de Diógenes Laercio, pues nos enseñarán que los filósofos se tiran pedos y hacen filosofía con ello. No es un libro de filosofía, naturalmente, es un libro de anécdotas de filosofía, es un libro de chistes, esto es un libro de chistes. Pero entre chiste y chiste da ocasión para conocer las doctrinas fundamentales de los grandes filósofos tales y como eran. Así que este libro es fundamental, aunque muchos lo desprecien como un libro de chistes. Precisamente porque es un libro de chistes, es recomendable para enseñar filosofía a los niños. Y si lo he hecho bien y no me he dejado nada, que sí que me lo he dejado, pero bueno, luego volveré sobre eso. Luego tendré que dar como extra lo que pensaba dar como comentario de cada libro, pero bueno. Para terminar, en suma, las confesiones de San Agustín, las confesiones de San Agustín. Con esto termina la antigüedad. San Agustín es el último pensador de la antigüedad. Con él termina lo que se puede llamar filosofía antigua. Y es un libro fantástico, modesto, divertido, con un capítulo sobre la música esplendoroso, con una anticipación a lo que iban a ser las monsergas de Renato Cartesio, de René Descartes, sobre el pienso luego existo, que eso en realidad, como todo el mundo sabe, está en Plauto, en el Ampíturo de Plauto, está en San Agustín y está en la Antoniana Margarita de Gómez Pereira, antes que en él. Pero claro, este no es el único valor de las confesiones, lo del pienso luego existo tiene otros muchísimos valores y es un libro fantástico, dentro de ser San Agustín peligrosísimo, porque en este libro dice que se arrepiente de preocuparse tanto por hablar correctamente, ser gramático y convencer, lo que es la retórica, pero luego en su vida como obispo, pues sí que sigue teniendo ese entusiasmo por convencer y ser un rétor y un abogado, y cuando, por ejemplo, tiene que refutar una herejía, acaba creando la contraria, porque se entusiasma tanto en combatir los argumentos, que da argumentos en sentido contrario de tal manera que al final acaba saliendo una herejía. Y San Agustín es el padre de muchos herejes, pues como Lutero. Lutero era un agustino, y es normal, porque es que los agustinos tienen a un padre que es demasiado lenguaraz y demasiado dado a la retórica. Sin embargo, este libro de San Agustín es modestísimo, simpatiquísimo, entrañable
y con unos valores filosóficos que cuando leemos a algunos filósofos contemporáneos nos quedamos diciendo, pues vaya, vente con esas a estas alturas. Que tenía por aquí también, bueno, he dado creo 10 libros e iba a dar unos extras para conocer la filosofía de manera general, pero voy a dar unos añadidos. Yo tenía por aquí, pero